Hola a todos. Bueno, vamos a continuar. Nos adentramos en el último tema, en la última unidad de nuestra materia, que se conoce como integración definida. Y a pesar de la similitud del título con las integrales indefinidas que estuvimos viendo hasta ahora, bueno, la realidad es que son cosas totalmente distintas, que están vinculadas a través de un teorema, que hoy nos centramos un poco en eso, pero conceptualmente son cosas muy diferentes, cuya notación es muy similar. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a encarar hoy un problema, que es el problema del área, y dar algunas definiciones. Bueno, es común en matemática que ciertos conceptos que luego resultan ser fundamentales surjan como respuesta a un problema geométrico sencillo. En nuestro caso, el origen de los contenidos que vamos a ver nace como solución al siguiente problema. ¿Cómo calcular el área bajo la gráfica de una función f de x? ¿Sí? La idea sería la siguiente, digamos. Yo tengo el gráfico de una función f de x cualquiera y dos valores de x, a y b, y quiero encontrar el área de esta región, que es una región absolutamente irregular, que no es poligonal, con lo cual no puedo aplicar ninguna fórmula de la geometría eh, tradicional, digamos. Y bueno, la pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área de esa región, que está sombreada en celeste o turquesa? Una forma de aproximar la respuesta a este problema consiste en particionar el intervalo AB del eje X en subintervalos que, para simplificar la solución, vamos a considerar iguales en longitud. En un primer intento vamos a partirlo en dos partes iguales, dándole nombre C1 al inicio del intervalo, al extremo izquierdo del intervalo, lo que sería coincidente con x igual a, y C2 al punto siguiente, que es el que yo agrego para partirlo en dos, digamos, ¿no? O sea que nos quedaría la cosa dividida de esta forma. El intervalo AB, donde A ahora es C1, y en el medio tengo un C2, y después tengo el final del intervalo, que es B. Lo que hacemos ahora es elevar dos columnas cuyas bases coincidan con cada uno de los dos subintervalos hasta una altura que coincida con el valor de la función en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Es decir, lo que está descrito ahí se visualiza de esta manera. Lo que yo hice fue levantar dos columnas, digamos, cuyas bases coincidan con cada uno de estos dos intervalos o subintervalos, hasta que hagan tope con la función, digamos, hasta que la altura coincida con el valor de la función en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Esto es una convención, la realidad es que yo podría haber hecho coincidir la altura con el valor de la función en el extremo derecho, o en el extremo, o en un punto intermedio cualquiera, ni siquiera tendría que ser el mismo para para las dos columnas. Pero bueno, insisto, para poder desarrollar el concepto y no complicarlo, me agarro de esta situación, pero podría ser otra. La base de cada uno de estos rectángulos sería b menos a sobre 2. ¿Por qué? Y porque si se fijan, la extensión total de esto es b menos a. ¿Sí? La diferencia entre b y a. Y como tengo dos particiones, dos subintervalos, cada uno de ellos va a tener una extensión que va a ser b menos a sobre 2 para esto y b menos a sobre 2 para esta otra parte. Y la altura de cada uno de estos rectángulos sería f de c sub 1 para el izquierdo. Si se fijan, este puntito que es el que determina la altura no es ni más ni menos que f de c sub 1 o f de a, es lo mismo. Y para el otro rectángulo, la altura, que está dado por este puntito, no es ni más ni menos que f de c sub 2. Entonces así, si yo sumo las áreas de los dos rectángulos, tendríamos una aproximación, no muy buena la verdad, porque si se fijan hay un montón de áreas sin cubrir, todo esto no está cubierto y todo esto tampoco, pero bueno, una primera aproximación del área total que yo quise calcular inicialmente. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Haciendo base por altura, eso lo sabemos, ¿no? Con lo cual el área total es aproximadamente igual, fíjense el simbolito, es la igualdad con
con la ondita arriba significa aproximadamente, a la base del rectángulo de la izquierda por la altura respectiva, más la base del rectángulo de la derecha, que es la misma, por supuesto, por la altura respectiva. Así tendríamos un primer acercamiento al cálculo del área de la región bajo la gráfica de esta función. Procediendo de la misma manera, podríamos mejorar la aproximación subdividiendo el intervalo AB en 4 partes iguales. O sea, lo parto en más subintervalos. De esa forma, elevando las columnas y todo de la misma forma que lo hicimos recién, generaríamos este esquema. Observamos que cuanto mayor sea el número de columnas, mejor es la aproximación del área total. Fíjense que ahora, digamos que el faltante es menor. Son estas 4 partecitas de acá, pero que representan menos que lo que teníamos como margen en el caso anterior. Bueno, si hago entonces el planteo del área aproximada en esta situación, tendríamos que el área es, y bueno, está expresada la suma de las áreas de los 4 rectángulos. Fíjense que ahora la base de cada uno de ellos es b menos a sobre 4, porque tengo partido el intervalo AB en 4 partes iguales. Entonces la extensión de cada una de ellas va a ser b menos a sobre 4. Si generalizamos este procedimiento y pensamos en n subintervalos, una cantidad n cualquiera, tendríamos una expresión que sería la siguiente, ¿no? El área podría ser aproximadamente igual a la suma de los n rectángulos que me quedarían. La base de cada uno de ellos sería b menos a sobre n, y la altura, bueno, estaría dado por f de c sub 1 para el primero, f de c sub 2 para el segundo, f de c sub n para el tercero. Bueno, no lo aclaré en el caso anterior, pero vieron cómo los puntos que yo agregué siguen una lógica en su notación, C1, C2, C3, C sub 4. Si fueran n, habría más puntos intermedios. Donde la aproximación del área sería cada vez mejor a medida que n aumenta, como se muestra en el siguiente video. Y en el siguiente video que van a ver ahí al costadito, van a ver esta situación donde cada vez tenemos más columnas y van a ver cómo entonces el cubrimiento que genera la suma de las áreas de esas columnas es cada vez más cercano al área total. Es decir, el error es cada vez más pequeño. Acá tenemos partido en 2, con 2 columnas. Acá 3 rectángulos, 4, 5, 6. Y fíjense cómo la suma de las áreas de estos rectángulos es cada vez más parecida al área bajo la curva, y las regiones son cada vez más similares, y el error, que será lo blanquito que queda bajo la gráfica de la función, es cada vez menos. Bien, entonces creo que queda claro que a mayor cantidad de subintervalos en los que dividimos el problema, mejor es la aproximación del área de la región bajo la gráfica de la función a través de la suma de las áreas de estos rectángulos o estas columnas. Si tomamos una situación límite donde n, que es la cantidad de columnas, tiende a infinito, podríamos inferir que no habría diferencia entre la región cubierta por los rectángulos y la región A original. En ese escenario se daría la igualdad, ya no estaría hablando de un aproximadamente igual, sino que el área sería igual, porque cuando la cantidad de rectángulos o de columnas tiende a infinito, deja de haber error. Y tenemos entonces este resultado, que el área bajo la gráfica de la función es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de las áreas de los n rectángulos, como mostraba el esquema. Así se puede dar entonces solución al problema planteado. Fíjense cómo entonces yo en definitiva pude construir una expresión matemática que me permitiría, en un caso concreto, con una función conocida, esta es una f cualquiera, pero bueno, supongamos que tenemos la ecuación y valores de a y b concretos conocidos,
me permitiría calcular el área bajo la gráfica de la función entre esos valores de x. A este resultado, que acabamos de deducir como una fórmula, insisto, que nos permite resolver el problema del área, se lo denomina integral definida de la función f de x entre x igual a y x igual b. Y se lo expresa de la siguiente manera. Y es el símbolo de integración habitual, donde ahora arriba y abajo van a encontrar números que se llaman límites de integración. A es el límite inferior y B es el límite superior. Son valores de x o de la variable que está involucrada. Bueno, la función con la que estamos trabajando y el diferencial de siempre. El resultado de esta integral es un número. El resultado de una integral definida siempre es un número que, si la función se desarrolla por encima del eje x en el intervalo de integración, es decir, si la función es mayor o igual que 0 en el intervalo AB, representa el área bajo la gráfica de la función entre x igual a y x igual b. La pregunta que surge es, ¿qué tiene que ver todo esto con el concepto de primitiva y todas las ideas que surgen de la integración indefinida que vimos hasta ahora? O sea, ¿por qué se usa la misma notación, el símbolo de integral, si son cosas que claramente no tienen nada que ver? Bueno, lo curioso es que la integración indefinida y la integración definida fueron inicialmente problemas totalmente independientes. Uno buscaba la antiderivada de una función, ¿sí? O el proceso contrario a la derivación, algo absolutamente analítico, y el otro buscaba el área bajo la curva, cosas que a simple vista no tienen nada en común. Esto no debería estar, así que voy a taparlo antes de continuar para no generar confusión. Esto me suele pasar. Ahí vamos. Hasta que se descubrió lo siguiente, titulado Segundo teorema fundamental del cálculo integral, más conocido como la regla de Barrow. Este teorema o esta regla lo que hizo fue vincular de una manera increíble la integración indefinida con la integración definida. Es decir, dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, están estrechamente relacionadas a través de este teorema que dice lo siguiente. Si f grande de x es una primitiva cualquiera de una función f chica de x, entonces, y ahora sí entra lo que había borrado, la integral entre a y b de la función f de x diferencial x se puede calcular haciendo la primitiva en b menos la primitiva en a. Insisto, esto nos permite entonces calcular una integral definida utilizando los conceptos de la integración indefinida. Este teorema es fundamental y por eso su nombre, porque vincula dos cosas que parece que no tienen nada que ver de una manera impresionante y nos permite desprendernos un poco de todo ese problema de aproximar el área a través de rectángulos que en general en términos prácticos terminan teniendo que resolver unos límites complejos porque tienen series adentro y cosas que son difíciles de manejar. Simplifica muchísimo, digamos, este teorema, el cálculo del área bajo una curva. A través de este teorema, entonces, podemos calcular integrales definidas sin necesidad de recurrir a la definición como suma infinita de las áreas de los rectángulos, sino utilizando la integración indefinida. Ahí dice definida, pero corresponde indefinida. Por ejemplo, vamos a calcular la integral definida entre 1 y 3 de la función 2x, bueno, diferencial x, ¿no? Lo primero que hay que hacer es resolver la integral indefinida para obtener una primitiva cualquiera. Bueno, acá resulta que la integral indefinida de 2x diferencial x es muy sencillita, es x al cuadrado. En este paso es donde viene toda la aplicación de la unidad anterior. Esta integral fue inmediata porque no me interesa ahora detenerme en una complicada, pero acá es donde quizás deberían aplicar
sustitución o partes o descomposición o fracciones simples, cualquier técnica de integración de las que vimos, hasta llegar a resolver la integral y tomar entonces una primitiva cualquiera, que lo más sensato es pensar en la constante igual a cero, como para encontrar la primitiva más sencilla, que en este caso sería x al cuadrado. Y una vez que encuentran esa primitiva, entonces, siguiente paso, aplicamos la regla de Barrow, bajo la cual esta integral va a ser igual a la primitiva en 3 menos la primitiva en 1. Es decir, 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, lo cual da 8. 8 es el resultado de esta integral definida. Repito, resultado de una integral definida, si existe, siempre es un número. Y podemos pensar en una interpretación geométrica de este resultado. La interpretación de esta integral que nos dio 8. Bueno, sería que el área bajo la gráfica de la función y igual 2x entre x igual 1 y x igual 3 es de 8 unidades cuadradas. Y acá tenemos entonces el gráfico de la función, sombreada el área bajo la gráfica de esta función entre x igual 1 y x igual 3, y el área de esa región celeste, digamos, sería de 8 unidades cuadradas. Se habla de unidades cuadradas porque son unidades de superficie y corresponden que sean cuadráticas. Eso significa que si los ejes acá estuvieran dados en metros, por ejemplo, serían 8 metros cuadrados. Si los ejes fueran centímetros, serían 8 centímetros cuadrados. Como no tienen unidad, se habla de unidades cuadráticas en forma genérica. Bueno, algunos comentarios finales importantes. Para que una integral definida pueda interpretarse como el área bajo la curva, es condición necesaria que la función sea no negativa en el intervalo de integración. Es decir, que su gráfica esté por encima del eje X. Si esto no ocurre, o sea, si la gráfica se sumerge por debajo del eje X en algún momento dentro del intervalo de integración, la integral puede calcularse sin ningún inconveniente, aplicar la regla de Barrow y todo, pero el resultado no puede entenderse directamente como el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, una integral definida siempre puede resolverse usando la regla de Barrow. Pero, si la función no es estrictamente no negativa, digamos, en el intervalo, ese resultado que obtengan no lo van a poder interpretar como el área entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Bien? Simplemente no haremos una interpretación geométrica en estos casos, donde incluso el resultado de la integral hasta podría ser un número negativo. Y sería absurdo pensar en un valor negativo como valor de un área, ¿no? Muy bien. Finalizado esto entonces, con esto ya están en condiciones de calcular integrales definidas. Esta clase igual tuvo mucha teoría, la práctica es cortita. Ahora les indico qué es lo que pueden resolver. Saludos.